esto hace parte de después de de las discapacidades de las mujeres, todo esto que estuvimos hablando. Y además, y ahí lo pongo también, que por ejemplo, cuando vos decías el tema de las preguntas a las mujeres, que no tengo nada y después sale todo, que a veces cuando les preguntás si se cuidan, si usted cuida su cuerpo, te dicen sí, me paso crema, ¿no? La idea del cuidado como un cuidado estético, no como un cuidado saludable, que tiene que ver con la calidad, ¿no? Es muy fuerte esta la idea de lo estético y del modelo. Y por otro lado, peores condiciones socioeconómicas, ¿no? Porque aumento de la pobreza femenina y también el tema de que muchas de las viudas son viudas que tienen pensiones y las pensiones son más bajas que las jubilaciones. Exactamente. Entonces, este rol de ser la señora D, el señor trabajador, cuando son grandes en esta sobrevida, tienen una jubilación muy baja porque son pensiones. Esto digo para que abramos todas las realidades y veamos. Bueno, el tema de la salud sexual y reproductiva es un gran tema dentro de la distribución de los riesgos diferenciales entre varones y mujeres. De hecho, hay casi una asociación de género y salud sexual y reproductiva. A mí me pasa mucho. Me dicen, bueno, pero vos sos una especialista en salud sexual y reproductiva. No, porque es casi como que asociación entre una cuestión y la otra. Bien, y ahí tomaría algo que ustedes dijeron al principio, que es cuáles son las barreras que existen en el acceso a los programas que existen. Nosotros en este momento tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, que es buena, perfectible, todo lo que quieran, pero es bastante buena. Tenemos programas casi en todos lados, pero tenemos muy malos indicadores. Y parte de los malos indicadores es que tenemos poca accesibilidad a lo que existe, porque hay muchas barreras para la accesibilidad, un montón, ideológicas del personal de salud, no accesibilidad correcta de los insumos, bueno, muchas cuestiones. Y lo que comentan la gente que es especialista en esto, algo que yo les decía antes, pero lo voy a traer ahora, es que en algunas provincias, por ejemplo, cierto tipo de prácticas te piden 5 firmas, cuando es algo que te lo tienen que hacer automáticamente según el problema que tenés. ¿Cómo? Ligadura, por ejemplo. ¿En Capital? No, que en Capital también hay problemas de implementación de eso. Y sí, pero ahí por razones fuertemente de que el gobierno de la ciudad no quiere, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema que pasó con el Fernández la semana pasada, las profesionales, digamos, que esta cuestión es, digamos, el patriarcado en las mujeres. No, pero vimos también las resoluciones que sacó el Ministerio de Salud de Capital, también es inconstitucional en relación. Y también en el sistema donde se trabaja mucho con empoderar a las mujeres, derechos, pero en realidad son fallas del propio sistema de salud, las tienen que resolver porque esto se sabe y todos los que trabajamos en salud lo sabemos, de todos los obstáculos que hay para que se efectivicen estos derechos que están garantizados por la ley, así como la ligadura de la etcétera, y se sabe y todos lo sabemos, pero siempre se sigue trabajando más sobre las mujeres. La tipa está con 20 hijos, encima ella tiene que defender sus derechos. Y no se les no los otorgamos los derechos, no los garantizamos, ¿no? Bueno, ese es un tema, digo, porque mucho del trabajo que hay que hacer es sobre los mismos colegas y sobre nosotros mismos, ¿no? Que el derecho a la salud es un derecho que nosotros tenemos que garantizar. Somos parte de que eso sea efectivizado. No solo la gente, pero bueno, ese es uno de los temas para que el derecho no sea derecho, ¿no? Lo que pasa es que los que creemos otras cosas no tenemos que ser cómplices de ese paradigma, que es esto un poco lo que vos estás planteando, ¿no? De hecho, yo creo que en este campo han habido avances muy importantes en todo lo que tiene que ver con consejería pre y posaborto, ¿no? En los últimos años muchos espacios se animaron y lo están haciendo en el límite con lo legal y se hacen jornadas sobre el tema, sobre uso de misoprostol, digamos, cosas que eran inimaginables hace un tiempo. Y me parece que hubo toda una decisión de empezar a tomar las cosas en las manos y empezar a correr el límite de lo posible. Y esto me parece que también hay que evidenciarlo como práctica y que está cambiando, ¿no? Para bien.
Entonces, en este sentido, vuelvo a lo que decíamos antes, el tema de muchos abortos no punibles que no se realizan, que se judicializan cuando no hace falta, y la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, que sigue siendo el gran tema en esta cuestión, y el poco desarrollo de la anticoncepción masculina. Esto me parece que es muy importante, la industria casi no produce. Este es un país donde, por ejemplo, los usos de vasectomía casi no se plantean, ¿no? Yo comentaba la vez pasada, hicimos una mesa en la facultad que invitamos a especialistas de salud sexual y reproductiva de otras cátedras, y entonces hacíamos una comparación, por ejemplo, con Colombia. Colombia es un país que por diversas razones introdujo mucho las ideas de anticoncepción masculina. Y uno se encuentra en Colombia con colegas, digamos, profesionales, varones, que te dicen abiertamente, me hizo una vasectomía, cosa que uno acá no lo escucha por lo general, ¿no? De varones que no tienen voluntad procreativa, porque ya han tenido, porque no quieren, digamos, no está trabajado como que es una posibilidad válida como cualquier otra de tomar una decisión con respecto a la reproducción. Bien, con respecto a la salud mental. En el campo de la salud mental, en Argentina hay mucho desarrollo sobre esto, porque es uno de los países que hemos producido mucho salud mental con perspectiva de género, porque yo creo que tiene que ver con que el núcleo de los estudios de la mujer y estudios de género eran psicólogas. Entonces, en esto, digamos, somos como, tenemos una escuela fuerte, incluso referente en toda la región. Y parte de lo que hay que poder trabajar es el impacto psíquico de la desigualdad, ¿no? Todo el espectro de sintomatología y de cuadros y de malestares que implican las condiciones de desigualdad en el patriarcado. Y ahí podemos poner un montón de temas. Yo pondría, por ejemplo, la mayor incidencia de depresión en mujeres, que tiene que ver con este tipo de cuestiones de que estuvimos hablando. También esto de, ¿no? Exactamente. Los cuadros de agorafobia en mujeres, que uno los puede relacionar con, desde la perspectiva de género, con la idea de que no vaya sola a ningún lado, que el espacio de lo público es peligroso para las mujeres, y eso termina transformándose no en alguien que te cuida desde afuera, sino en alguien que te cuida desde adentro, y por razones fóbicas no podés hacer lo que te dijeron que no tenías que hacer. ¿No? ¿Qué diría un psicoanalista de esa modalidad de interpretar eso? ¿Un psicoanalista? Un psicoanalista en relación a que las interpretaciones siempre están más ligadas a lo individual, o si tenés una fobia, no sé, que también lo singular esté siempre presente. Pero te lo pregunto, vos sos psicóloga, ¿no? Sí. Yo lo que contestaría es que hay muchos psicoanalistas. Primero. Y segundo, que digo, vos podés hacer una intervención individual, pero la determinación puede no ser individual. Entonces, en ese sentido, si vos tenés un caso, 2 casos, 3 casos, es una epidemia. Digo, si vos tenés algo que está muy distribuido en un tipo de población, tenés que pensar algo más que la relación con la madre. Pero, además, la relación con la madre se da en un marco social. Porque la madre cuidadora de la simbiosis con el niño es una mamá histórica. Es la mamá de la modernidad, de lo que nosotros llamamos el privado sentimentalizado, que es una mujer que tiene a menos hijos más mito, que le dedica mucho más tiempo a 2 hijos que una mujer hace 200 años le dedicaba a 6 o a 10. Por lo tanto, tiene una relación más cercana, ¿no? Más fusional. Y eso es una construcción social. Entonces, es la relación madre-hijo, pero es esa relación madre-hijo en ese marco. En un contexto determinado.
Igual sí es cierto que también muchos psicoanalistas, digamos, terminan viendo también la depresión como una cuestión individual, que le está sucediendo y los psiquiatras totalmente ideológica, ¿no? Totalmente, entonces olvidan el contexto y lo social y lo cultural también de la posición que está ocupando esa mujer. Sí, pero olvida porque existe Gador. Digo, entonces, como hay un psicofármaco especial, hay mucho. Eso te hace olvidar muchas cosas. Entonces digo, también tiene que ver con la medicalización, y que cuando me lo contaba el otro día, eso pasa no solamente en la salud mental, me lo contaba una ginecóloga dedicada a climaterio, que la sociedad de climaterio tenía mucho más socios y adeptos cuando se hablaba de las terapias de reemplazo hormonal. Ahora, viste, que eso ya hay como críticas a ese tipo de cuestiones, no se reúnen por los temas sociales del climaterio. Claro, la subjetividad no es tan interesante para nosotros. Y no factura tanto, ¿viste? Entonces, en ese sentido, digo, también hay una cuestión, la lógica de mercado impacta todos los paradigmas científicos. No voy a ser yo la que les diga que la ciencia y el mercado tienen relación, ¿no? Entonces, digo, muchas de las formas de leer, sí. Ahora que está tan así como en boga y mucho en los sectores medios el tema del ataque de pánico, ¿no? Sí. Y que esto conlleva una fuerte medicación, porque nadie, o sea, yo no soy trabajadora social, no tengo la menor idea de la psiquiatría, pero lo miro desde otro lugar. Todo esto que hablamos hoy, todo lo que tiene que ver para mí con la mujer, los roles en que se metió, hasta dónde te da el cuerpo, o la vieja usanza, hasta dónde te da el cuerpo para asumir todos esos roles, termina muchas veces en esto del ataque de pánico. Y bueno, ¿cómo se soluciona? Vos decís, no sé si será Gador o será otro, pero se tapa, digamos, con el tema de la medicalización. Bueno, y mucha gente dice que la idea de pensar en ataque de pánico y no en angustia, por ejemplo, tiene que ver con que es una nosografía que permite ser medicable. Esto por un lado. Por otro lado, también se da mucho en varones jóvenes el tema de los ataques de pánico. Y tiene que ver con las cuestiones que estuvimos hablando. Tiene que ver con los imperativos de logros, de éxitos en chicos tímidos, en chicos con dificultades de lazo social. Y las dificultades de lazo social son dificultades muy complejas de este momento. Porque todo, digamos, todo el tema en términos de condiciones de vida, ¿no? El exterior como peligroso hace que los chicos estén mucho tiempo adentro, porque se supone que adentro están bien. Adentro están con el televisor y con las nuevas tecnologías. Son chicos que muchas veces con familias más reducidas, con padres que trabajan. Entonces, eso hace que el tema de la sociabilidad y de estar con otros esté mermada. Y los ataques de pánico tienen relación con esto, tienen relación con la salida al mundo laboral, al mundo del estudio, digamos, y la dificultad de estar con otros, de asustarse, ¿sí? Entonces, digo, se está produciendo un tipo de subjetividad que después se medicalizará. La mayoría, bueno, veo que hay muchos colegas, por lo general cuando te viene alguien con este tipo de problemáticas, uno habla, va trabajando algunas cuestiones y va desapareciendo, se va reduciendo, aún sin medicación, la mayoría de estos cuadros. Lo que pasa que este tipo de intervenciones son intervenciones de más compromiso, son intervenciones, como le gusta decir a Escudero, mano de obra intensiva, ¿no? Cuando nuestro sistema de salud, nuestro y mundial también, está yendo hacia modalidades muy cortas, de intervenciones rápidas, medicamentosas, ¿no? La vez pasada estaba charlando con una colega que me decía que el DSM-5 era casi toda la vida, era una patología, digamos, cualquier cosa que haces está descrita dentro de un cuadro. El síndrome de pierna inquieta. Pero pues seguro, y te lo prometen, ¿entendés? Entonces, y por ejemplo, hay otras cuestiones. Yo me acuerdo hace unos años, un colega, estábamos en unas jornadas, creo que de los profesionales de salud de la ciudad,
Y entonces él tenía la conferencia de cierre y decía, habíamos estado en una mesa, estábamos los niños, las mujeres y los ancianos, nos pusieron a todos de los grupos en la misma mesa. Entonces salió el tema de la ADD, yo planteé el tema del déficit de atención, yo decía que es un tema de género, fundamentalmente le está pasando a los varoncitos, hay que pensarlo. Benazayag, el viejo, el neurólogo, dijo, bueno, puede ser, digamos, si me lo dijo él, puede ser, me lo aceptó. Y entonces este conferencista que cerró había escuchado eso y dice, qué suerte que cuando yo era chico no existía el diagnóstico, porque a mí me hubieran diagnosticado, me salvé, ¿no? Entonces digo, en este sentido, vamos, no vamos. Hay todo un sector que va para ahí. Y hay algunos que pensamos otras cosas. De cómo se dirima esto, veremos lo que pasa, porque si no pensamos que las tendencias de los grupos hegemónicos es como el curso natural de la historia, no. Eso también es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces, en ese sentido, son los problemas actuales en relación con nuevas tecnologías, modos familiares, etcétera, etcétera, que bueno, habrá que ver cómo contestamos o cómo proponemos prácticas y herramientas para trabajar con los malestares actuales. En las escuelas se observa mucho eso y cómo quieren la integración permanentemente, pero el chico tiene que estar medicalizado. O sea, no tanta escuela especial, sino mucha integración, pero con medicación común. Sí. Bien. Por último de esta diapositiva pongo el tema de violencia de género y acá les pongo algo que me parece muy importante, que la violencia de género es un determinante social de la salud de las mujeres. No es solo un problema específico, sino que es un problema que determina los demás. Las mujeres víctimas de violencia de género, violencia no solo física, sino simbólica y psicológica, consultan más, tienen más problemas de salud, en casi todos los problemas, mucha más hospitalización, mucho más riesgo de infecciones de transmisión sexual, mucho más riesgo con respecto a toda su salud mental. Por lo tanto, es muy importante incluir protocolos de tamizaje en cualquier intervención en salud. Cualquier problema por lo cual una mujer consulte, tenemos que tener 2 o 3 preguntas para ver si hay problemas de violencia de género en su vida. No para medicalizarla, ¿sí?, sino para poder entender este tipo de cuestiones. Y algo de lo que les quiero comentar es que la violencia de género más común no es la física, es la simbólica y la psicológica. Y los femicidios son pocos, son brutales, pero son pocos. La mayor parte es lo invisible, eso que es lo cotidiano, que te griten, que no te estimen, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Sí. Ahora, yo digo, el médico que no clínico, ¿no? Sí. Yo veo que por ahí no tiene en cuenta todo esto. ¿Cómo hacer? Porque por ahí no es consciente de un montón de cosas. Ahora, las autoridades, más allá de si analizan todo esto, son militantes de una causa más favorable a las mujeres, aunque no esperemos eso, sí ven una mayor hospitalización y un mayor gasto en salud. Entonces, ellos son los que deberían estar interesados en bajar normativas, porque yo veo que el médico, si no le ponen una normativa pautada de, bueno, tenés que agregar esto y esto, por ahí la mayoría no lo va a hacer y es porque ni siquiera ven el problema. ¿Cómo hacer con esto? Digo? Bueno, porque me parece que lo que vos estás diciendo, que la discusión es en varios niveles. O sea, no es solo en las capacitaciones, no es solo con capacitación esto, ni con sensibilización, sino es con discusión cuando se discuten otros temas. Los sectores están atravesados por esta lógica. En lo público también. En lo público te ponen más personas, digamos. En lo privado, depende del privado, si vos querés atender más gente va a costo tuyo, porque muchos de los privados ni siquiera son a sueldo, sino son por prestación. Digamos, cuando uno ve adentro de los privados es así.
Entonces a lo mejor vos podés estar media hora con un paciente, pero te pagan una sola prestación, entonces los médicos se autoexplotan o los profesionales de la salud se autoexplotan para esto. Pero digo... También hay como, digamos, desde las políticas del Estado hay como un abordaje que es raro en relación a la violencia de género, ¿no? Porque hacen un corte temporal tomando a la mujer adulta. Pero esta mujer adulta, digamos, fue una niña que posiblemente también fue violentada en su infancia. Porque, digamos, por una cuestión de coherencia, de los esquemas, digamos, de cómo esta mujer fue creciendo y las cosas que fue soportando, quizás posiblemente fue también violentada por su padre, después por su novio, después por su esposo o pareja, ¿no? Y por todo un sistema, digamos, que también contribuyó, pero el abordaje de violencia no se está haciendo en relación a las niñas. Pero de violencia simbólica, porque todos los que atienden niñez tienen más, a ver, yo te diría, esto te estoy hablando mi valoración, podemos no coincidir. Yo tengo una valoración que todo lo que es los dispositivos de atención de la infancia, hay como una legitimación, hace por lo menos 20 años en adelante, muy claramente, de que la violencia es mala para los niños y niñas, y detectan mucho mejor situaciones de abuso y de violencia que los especialistas de las etapas adultas, ¿no? De hecho, por ejemplo, a veces cuando trabajamos estas temáticas decimos tenemos que lograr eso que han logrado los que trabajan niñez. Pero es violencia física, violencia explícita, pero lo cotidiano de las violencias que merman la autoestima, que suponen que amores que te controlen, todo este tipo de cuestiones, eso no, porque está como instalado como modos normales. Sí. Digo, por ahí, pero me parece que también hay una cuestión de que eso implica una responsabilidad para los trabajadores de la salud, que puede tener un costo hasta penal, digamos. Entonces muchas veces aparece más que con una mirada de complejizar la atención, de pensar en una perspectiva más amplia, muchas veces aparece que si vos no viste una situación de maltrato en un pibe, no la denunciaste porque tenés responsabilidad, pues tenés un problema. También en un adulto es terrible, pero es así como el tema. Bueno, mi compañía está mirando el código civil y penal, los protocolos, código civil y código penal. O sea, a ver qué cosa de que te dice el protocolo que sí, pero si el código civil, entonces no lo hago, digamos. Sí, digo, no todo, ni por un lado está bueno porque se empieza a instalar el tema, que antes ni se pensaba, entonces está buenísimo, pero muchas veces para cuidarme, para evitar un problema, más que pensando entonces en la dimensión de incorporar esto, de cuidar la atención del adulto, o el adulto de última, viste, como no tengo responsabilidad, salvo que sea de grave o gravísimo. Entonces... Pero además hay otro tema que me parece que hay que decirlo, y tomando esto que hablabas de las condiciones materiales, que la mayor parte de los programas que trabajan violencia no están garantizando la integridad de los trabajadores que trabajan en esos programas. Porque parte de lo que te cuentan las personas que trabajan en programas de violencia es que los persiguen, los violentos les hacen acciones judiciales o los intimidan, tienen causas, digamos. Entonces, en este sentido, y termina siendo algo individual por este modelo que la carga la tiene no la institución, sino la persona individual. Digo, para que se den cuenta cómo cada cosa, todo lo de la agenda de salud articula, que es parte de lo que yo les quiero transmitir. Ponerle tema, color de género a muchos de los temas que ustedes trabajan. Entonces, en este sentido, me parece que parte de lo que hay que garantizar es la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras que están en estas temáticas. Porque muchos a veces salen de la temática porque tienen miedo o realmente han padecido situaciones muy complejas, porque se vuelve muchas veces en contra.